Vamos a ver. A partir de la semana que viene, van a ser el lunes 6, va a ser presencial porque vamos a tener parcial. El lunes siguiente también. El que sigue es el 20, es feriado. Y luego nos quedan dos más, el 27 y el 4, que podrían ser también presenciales para si hay alguien que necesite recuperar algo. ¿Mm? Esa es la idea, porque el 4 ya es la última, ya el 4 es firma de libreta. En realidad el 4 no es para recuperar, sino para firmar las libretas, nada más. O cerrar el ciclo. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, nos queda solamente el feriado del 20 y después todo lo demás presencial. ¿Sí? El 6, el 13 y el 27 sería presencial entonces. Sí. O sea, hoy es último. Recortado salió, no entendí nada. Que si hoy es la última virtual, entonces. Hoy es la última virtual, sí señor, hoy es la última virtual. Ok, perfecto. La idea para hoy mía era rever las preguntas, rever los problemas, o sea, todo el repaso de lo que va a ser el parcial la semana que viene. Van a tener preguntas teóricas, ¿sí? Que van a tener que desarrollar, y un problema y alguna pregunta, sí, sobre la parte práctica, y ahí sí pueden trabajar en grupo de hasta 3, 2 o 3, se juntan y charlan. En la parte de los problemas. En la parte de los problemas sí van a poder trabajar juntos. La parte teórica no, ¿sí? O sea que va a estar en dos partes. Se entregan toda la parte teórica y se quedan con la práctica para trabajar. Profe, ¿vamos a usar el programa? Si el que quiere puede, sí, no hay drama, lo puede usar. ¿Sí? ¿El qué? No escuché, se me cortó, perdón. El programa, el Colpack, si lo quieren usar y se animan a usarlo, no hay drama, lo pueden usar. Yo voy a llevar la compu, así que puedo prestarle la compu para que algún grupo lo use. Lo que tenemos compu también la podemos llevar, entonces. Sí. Sí. Buenísimo. Lo pueden llevar. ¿Qué más? Bueno, esa es la idea con ustedes. Después, los que van a final, a partir de la semana del 18 y la semana del 25, son las 2 semanas de finales que van a tener 2 fechas. Sí, 2 fechas. Los que van a final y los demás, bueno, si hay alguno que haya promocionado, listo. Ese es el plan. O sea que si aprobamos la semana que viene, si aprobamos este último parcial y ya estamos probados, ya estaríamos casi terminando. Sí. Sí, me gustaría que viéramos algo más de aire acondicionado por ahí, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en forma presencial. Me interesaría un poco de eso, pero ya no entra en el parcial. Esa macana no va. Ok, buenísimo, sí. Sí va a entrar al final, pero no al parcial. Ok. Bueno. A ver, vamos a compartir.
las preguntas. Compartir. Costas. Bien. Y a estas estuve pensando en un par de preguntas más que las agregamos ahora, que es del tema de psicometría. ¿Mm? Bien. ¿Arrancamos? Vamos viendo. Yo les voy a presentar ahora la respuesta corta y ustedes después pueden obviamente desarrollarla, ¿sí? Sería a partir de la 43, ¿sí? La 43 hasta el final. Y acá voy a agregar un par. Bien. Con respecto a la primera que dice, aparte de la termodinámica y la transmisión de calor, ¿qué otras disciplinas incluye la tecnología frigorífica? La idea es que frente a por ejemplo, un refrigerador o una cámara frigorífica, ¿qué disciplinas participan? ¿Sí? La idea es que vean la gran cantidad de trabajo, por ejemplo, que da una cámara frigorífica, porque no solamente está el técnico en refrigeración, sino tiene que haber otras personas más, ¿sí? O tiene que contar con los conocimientos, por supuesto, para el mantenimiento o la reparación. ¿Mm? Entonces, acá se pueden explayar. ¿Sí? Por ejemplo, se va a necesitar un técnico de refrigeración, se va a necesitar un electricista, se va a necesitar uno que conozca de instrumentos, o se va a necesitar uno que conozca de, en el caso de una cámara frigorífica, que tenga nociones sobre la conservación de los alimentos, las necesidades que tiene cada alimento, o por lo menos a dónde buscarlas con respecto a la humedad y con respecto a la temperatura a la que puede llegar o cuánto se puede conservar. A eso me refiero y ahí ustedes se pueden explayar, ¿sí? ¿Dónde está eso? Creo que está en uno de las presentaciones que vimos, estaba las distintas disciplinas que pueden participar, ¿no? Que trabajan en la tecnología frigorífica. ¿Sí? Cuando se habla de termodinámica la termodinámica es el estudio del calor, del que se extrae, del que pasa de un lado a otro, en una determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? También entra la parte de transferencia de calor, ¿sí? Porque incluye, por ejemplo, en el caso de los condensadores, la limpieza del condensador, lo mismo del evaporador, en el caso del evaporador sería el hielo y el deshielo. O sea, la idea es ir viendo parte por parte las distintas partes de una cámara y evaluar qué se necesita o qué conocimientos o qué disciplina es la que da la información necesaria. ¿Mm? También no da lo mismo el tema de la distribución, ¿sí? El tema de, ahí se le encargaría la termodinámica también, qué sistema se utiliza o qué contenedor se utiliza para sostener o contener la carga que se está refrigerando. Porque si voy a poner un contenedor que, no sé, que se congele antes del alimento, por ejemplo,
Entonces por ahí pierde o gasto más energía en el cajón, para decir una expresión, que en el material en sí. Entonces, ¿qué tipo de material es el óptimo para contener esa carga? Por ejemplo, son distintas cosas, distintos temas, distintas disciplinas que hay que ir viendo llegado la circunstancia, ¿sí? Hay que cambiar el refrigerante porque hubo una pérdida. Bueno, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Qué situaciones pueden suceder? O sea, ahí se pueden explayar bastante. ¿Mm? Con respecto a los usos finales de la tecnología frigorífica, ¿cuáles podríamos indicar como domésticos y cuáles podríamos indicar como industriales? Bueno, este es más sencillo, ¿sí? Como domésticos, obviamente la heladera, el aire acondicionado de pared o el split, ¿sí? Son los que tenemos en casa, o también inclusive puede ser los radiadores, ¿sí? Esos serían los, bueno, en ese caso ya podría entrar como terciario los radiadores, porque ahí usaríamos una máquina enfriadora de agua y distribuiríamos el agua en los distintos radiadores que lo desparramamos en distintos lugares. Mucho acá no se usa eso, pero bueno, en otros lugares sí, es costumbre se habitúa utilizar los radiadores. Lo que nosotros usamos con agua caliente, ellos lo usan también con agua fría. Entonces, para refrigerar los distintos ambientes. Y bueno, y los industriales, todo lo que se refiere a la industria. O inclusive ya la cámara frigorífica se puede considerar como algo industrial. Las cámaras frigoríficas, los equipos de acondicionamientos de grandes locales, ¿sí? Los enfriadores de agua, los equipos de control, por ejemplo, una cámara de pintura necesita una atmósfera controlada por la humedad, entonces se va a necesitar un equipo, ¿sí? Ese sería industrial porque es más para la industria que para un hogar, cuando hay que controlar la temperatura y la humedad del local. Cuando digo local es el lugar que se está refrigerando, ¿no? Si es un equipo de acondicionamiento central, ¿sí? Entonces ahí ya entraría como terciario. Cuando digo terciario, me estoy refiriendo a un shopping, a un hotel, un club, un hospital. Esos serían los terciarios. La industria, bueno, la industria, ya la conocen. Y lo doméstico es lo pequeño, ¿sí? Lo individual en nuestras casas. ¿Cuál es la diferencia principal en un sistema de producción en frío por compresión mecánica con uno de absorción, o también llamado de compresión mecánica? Acá tienen que hablar de las características de un sistema de producción por compresión, ¿sí? Que es el ciclo que estuvimos trabajando desde el comienzo, que necesitamos volver a meter ese gas, ese refrigerante que absorbió calor absorbió calor y se cambió de estado, ¿sí? Pasó de ser líquido a vapor y se bajó la temperatura. Lo que necesitamos volver a meter, como quien dice, adentro del bombón. O sea, tenemos que volverlo a meter a las condiciones originales para lo tenemos que comprimir y tenemos que subir la presión de la temperatura. Entonces, ahí surge la necesidad del compresor. Entonces, ahí se debe pensar un poco en el tema de la necesidad de compresión, qué tipo de compresores
puede utilizar o qué tecnologías se utilizan para llevar ese estado. Y en el caso de absorción, no tenemos un compresor, ahí podemos hablar de las sustancias que son absorbedoras de calor y que lo que uno hace es mezclarla, ¿sí? Mezclarlo, refrigerante con sustancia que absorbe el calor y bombearla. Entonces la diferencia de no utilizar solamente un compresor a estas sustancias que absorben el calor y que después hay que separarlas, entonces se necesita el generador. ¿Sí? El generador que hace es separar el refrigerante de esta sustancia. El refrigerante vuelve el estado original, estado líquido y original, para volver al ciclo. Bueno, ahí también, en la presentación está la diferencia, ahí pueden aclarar. Las respuestas, es importante ante el partido que sean más de 2 reuniones, ¿sí? Que se puedan aclarar, pero que no sea la tarea, obviamente. Esto hay que entregar el lunes que viene. El lunes que viene es el parcial y va a ser presencial. Y yo voy a preparar los temas y se los entrego. Y tienen que responder. De acá voy a elegir 5 preguntas. Que se llevaré 2 temas, 3 temas. Y total hay para elegir ahí. Y lo escriben en forma teórica. Lo agregan y después les doy un problema de estos de cálculos de potencial motor, lo que sea. Y eso lo pueden hacer en grupos hasta 3. ¿Sí? Hasta 3 personas se pueden juntar para hacerlo. Después que entregaron lo teórico. ¿Cómo? Una vez que se entrega lo teórico, después el otro se hace perfecto. Sí, el otro se hace así en grupo, lo trabajan. Y pueden inclusive abrir los cuadernos, lo que tengan, o si alguno quiere hacerlo usando el Colpack también vale. Se puede usar haciendo, pero me tiene que mostrar algo escrito, o sea, por lo menos los datos que obtuvieron y cómo lo obtuvieron. La idea es que sí, uno sabe usar el Colpack y los demás, bueno, obviamente yo me voy a dar cuenta si lo sabe o no lo sabe, porque se lo voy a preguntar y tiene que saber cómo lo hizo el otro. Bien. ¿Cuál es la función del absorbedor en el ciclo de absorción? El generador, bueno, y es lo mismo que estábamos hablando recién, ¿sí? El absorbedor es el que absorbe el calor, ¿sí? Es una sustancia, y el generador es para separar ambas sustancias. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Por ejemplo, cuando usemos el Colpack, usted me va a preguntar, por ejemplo, la potencia del compresor, o esa cosa, el rendimiento, esas cosas. Sí, eso que los resultados que te da el Colpack. Eso. Buenísimo. Esas cosas. La masa, o sea, cuánto la masa. Sí, la masa de refrigerante necesario, etcétera. Bueno, en la 47, análisis completo del ciclo de refrigeración ideal por compresión de vapor. Bueno, acá también se pueden flashear. Acá la idea es que expliquen uno por uno cada uno de los... La idea acá es que expliquen cada uno la función de cada uno de los elementos. Los elementos son el compresor, el condensador, la válvula de expansión. En reglas generales, ¿cuál es la función y cuál es la función que cumple, que desarrolla ese equipo? ¿Sí? Y sí,
en qué estado se encuentra el refrigerante en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los límites, por ejemplo? En caso de, acá también se pueden explayar en caso de que las presiones en el condensador y en el evaporador sean muy diferentes, el salto de presión sea muy grande, ¿sí? Y lleguemos que a la salida del compresor tenemos una presión muy alta, ¿sí? Una presión muy alta. ¿Qué es lo que se puede hacer para que no estemos trabajando con tan altas presiones? Eso lo vimos. Y lo que se hace generalmente es dividir en 2 ciclos, con 2 refrigerantes, por ejemplo. Entonces, el trabajo del compresor, en lugar de tener uno que trabaja muchísimo, tenemos 2 que trabajan menos. Entonces, esa sería una de las soluciones, y son la variedad de otros ciclos, que son combinaciones de 2 ciclos, ¿sí? Para subsanar ese tema. Porque, ¿cuál es el tema de trabajar con una presión muy alta? Qué sé yo, 8, no sé, 8, 10, ¿sí? Kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, no sé. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, el equipo debe soportar grandes presiones, entonces tiene que ser más robusto. Entonces el compresor va a ser muy robusto porque tiene que soportar altas presiones. Entonces, si no solamente va a llegar a una alta presión, sino que también llega a una alta temperatura, o sea que también hay que trabajar ese tema. Entonces ahí está la necesidad de subdividirlo en 2 o 3 ciclos parciales. Por ejemplo, eso se pueden desarrollar y explicarlo en ese punto cuando yo lo pregunte. Análisis completo, la 48. Definición de COP y el porqué de la utilidad de su conocimiento. Bueno, por la definición de COP, la definición de rendimiento, es lo que yo estoy poniendo, que en este caso es el trabajo extra, que lo pone el compresor, con lo que estoy obteniendo, que es el enfriamiento de lo que sea, un producto o de un ambiente. Entonces, siempre, como toda definición de rendimiento, o en este caso es eficiencia, me indica la eficiencia de ese ciclo, ¿sí? Entonces, ahí hice una evaluación de este coeficiente que resulta es estar íntimamente relacionado con el ahorro energético, ¿sí? Entonces, si con este ciclo, en estas circunstancias y en estas condiciones obtengo un COP, un determinado coeficiente, ¿qué pasa si cambio, ¿sí? Estando por supuesto en la etapa de diseño, ¿no? Estando en la etapa de diseño, sí utilizo otro refrigerante. Ese otro refrigerante no solamente me va a variar el COP, sino que también probablemente tenga mayor, si está bien elegido, por supuesto, mayor eficiencia, ¿sí? Si ya está trabajando y el COP es bajo, y quiero cambiar el refrigerante, sabemos que se puede, ¿sí? Pero en ese caso hay que evaluar todos los cambios que hay que hacerle al ciclo para obtener, si vale la pena, o sea, es una inversión, porque hay que cambiar distintas cosas, hay que cambiar, entre otras cosas, hay que cambiar el compresor, inclusive hay que cambiar el lubricante también. Si ese consumo, ese gasto, esa inversión para el cambio
vale la pena sí en el ahorro energético. Siempre uno evalúa ese tipo de puntos, ¿sí? Y cuántas cosas, por supuesto ustedes los vimos en ese videíto del ciclo, de ese ciclo de refrigeración que estaba abierto, que no solamente tenemos el compresor, el condensador, el evaporador y la válvula de expansión, tenemos un montón de otros elementos, instrumentos que también que van a modificar, ¿sí? Bien, entonces, bueno, en ese caso hay que evaluar si el cambio de refrigerante, por más que sea una inversión, el ahorro que se obtiene es importante, por ejemplo. Todo eso se hace con la definición y la comprensión de ese índice, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda del sobrecalentamiento y el subenfriamiento del refrigerante y en qué parte del ciclo sucede esto? ¿Y sobre qué dispositivo? Bien, acá ya tenemos que evaluar y tienen que hacer el dibujo, el dibujito de un ciclo y marcar a dónde estará el sobrecalentamiento y dónde estará el subenfriamiento, ¿sí? Y obviamente van a dibujar dos ciclos, uno que no lo tenga y uno que sí lo tenga. Y también tienen que decir sobre qué se realiza. En el caso del sobrecalentamiento, va a ser antes de la entrada del compresor. En alguna de las presentaciones vimos que se podía hacer en un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor que enfría uno y calienta el otro, porque es un intercambiador de calor. O también se puede ver, lo dibujan obviamente en el ciclo, a dónde está marcado el sobrecalentamiento y para qué es el sobrecalentamiento. O sea que puede ser por un intercambiador de calor o puede ser una parte de la tubería de admisión, ¿sí? De la parte de la admisión, la admisión obviamente es la parte de la tubería antes de entrar el compresor. Y la otra, que es el subenfriamiento, ¿para qué se busca el subenfriamiento y dónde se realiza? Una de las soluciones es un intercambiador de calor, como dije, y la otra es sobre la tubería, pero ¿en qué parte? Es a la salida del condensador. A la salida del condensador es donde se genera o se produce el subenfriamiento. ¿Y cuál es el objetivo de subenfriar? Es escorrer el punto. Es el correr el punto de entrada al evaporador. Porque cuanto más lo corro hacia la izquierda, más es el efecto frigorífico. El efecto frigorífico es la cantidad de calor que yo puedo extraer, ya sea de un ambiente o de un producto, ¿sí? Entonces, cuanto más a la izquierda me puedo colocar, o sea, lo subenfrío el refrigerante, entonces más se amplía la parte funcional del evaporador. Porque yo me puedo, obviamente que depende del refrigerante también, si está más acostado, más aplastado o más ancho, ¿sí? Pero bueno, siempre lo que se busca es el aprovechamiento de las particularidades del refrigerante para que ese efecto frigorífico sea lo más grande posible, para que yo pueda extraer la mayor cantidad de calor de un lugar. Entonces, uno es a la entrada del compresor y el otro es a la salida del condensador, antes de la válvula de expansión, el subenfriamiento. ¿Cuál es la función del condensador en un ciclo estándar? No digo ciclo estándar, es el ciclo común, ¿cierto? El ideal, el que vimos nosotros. Es entregar el calor que se extrajo en el evaporador al ambiente.
sacarlo de donde yo no lo necesito a un lugar donde no me molesta. Ese es el trabajo del condensador. Y no solamente va a entregar el calor que yo estoy extrayendo del producto o del local, sino también el calor que recibe el refrigerante al ser comprimido. Sabemos que al ser comprimido el refrigerante recibe calor y sube su presión y temperatura. Y ese trabajo del compresor también es expulsado fuera del sistema, a través del condensador, que no es ni más ni menos que un intercambiador de calor. Ahí pueden hablar de las características, ¿sí? De un condensador, que puede ser con aire, o aire y agua, o agua. Entonces pueden explayarse ahí en las características del condensador. ¿Y en qué lugar está? Obviamente el condensador va a estar en la parte exterior, ¿sí? Sabemos que el evaporador está en el interior del recinto y el condensador está en la parte exterior del recinto. Clasificación y características de los refrigerantes en general. Bien. Con el tema de los refrigerantes, acá, con la clasificación, los distintos, o sea, acá se pueden explayar de los que son puros, de los que son con carbono e hidrógeno, de los que tienen los que fueron prohibidos, de los que tienen fluoro y los que tienen cloro. Acá se pueden explayar de por qué se prohibieron, se pueden explayar sobre las mezclas, ¿sí? Sobre las mezclas existentes y por qué surgieron las mezclas. Se pueden explayar de la relación, ¿sí? De la relación que tienen el refrigerante con el lubricante, porque el lubricante es necesario, ¿sí? Pueden hablar acá también de la necesidad del lubricante y por qué se le coloca lubricante, y se pueden explayar obviamente en los distintos tipos de lubricante que pueden existir, ¿sí? Por supuesto no es necesario que se acuerden en memoria los nombres de los lubricantes, pero sí es importante que recuerden o que mencionen, por ejemplo, de que no tienen que generarse sustancias corrosivas, de que el tema de si es no es si es no me salen los nombres ahora, bueno, el POE o el otro, o los distintos, o sea, así en forma general, son 2 o 3 tipos de lubricante, y la necesidad de que se pueda mezclar, de que pueda recorrer el lubricante los distintos lugares del ciclo sin problemas, ¿sí? Y la necesidad de que haya siempre lubricante en el compresor, que por eso es que se pone, ¿sí? Y entonces pueden hablar sobre los filtros, sobre la retención del lubricante, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que asegurarse de que el compresor siempre tenga lubricante. Ciclo real de refrigeración por compresión, diferencias con el ideal. Bueno, acá tienen que dibujar los 2 ciclos, ¿sí? Y mostrar las diferencias. Una de las diferencias va a ser que el compresor no es ideal, o sea que tiene variación de entropía. Entonces la entropía no va a ser la ideal, va a ser menor a 1. Entonces va a haber cierta pérdida de energía, porque es una máquina real. Esa sería una de las diferencias. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la pendiente?
la pendiente de ese tramo del compresor que va desde el evaporador hasta el condensador, ahí en la pendiente me indica el grado de pérdida que tiene, el grado de alejamiento de lo ideal. Cuanto más alejado está, más la pérdida, obviamente. La otra es que tanto en el evaporador como en el condensador, la presión no es absolutamente constante, sino que sabemos que tanto el evaporador como el condensador están formados por tuberías, ¿sí? Que tienen muchas vueltas y recovecos. Entonces eso hace que haya una pérdida de presión, ¿sí? Haya una caída de presión. Entonces, la presión no es constante adentro de ninguno de los dos dispositivos. Entonces va a haber una caída de presión, una pérdida de carga, se le dice, en cada uno de esos, precisamente por la forma que tienen ellos y el fluido que está circulando a través de ellos al chocar con las curvas, entonces pierde carga. Entonces, esa es la razón por la que hay una caída de presión tanto en el evaporador como en el condensador. Otra que me la había comido antes es la caída de presión a la salida del evaporador, del compresor, ¿sí? Hay una caída cuando sale del compresor, no es la misma presión que la que entra al condensador. Hay una leve caída de presión a la salida del compresor. Profe, Sí, ¿el enfriamiento y el recalentamiento también influyen ahí? exactamente, enfriamiento y recalentamiento influyen ahí Pero en el también. real, ¿no? En el real, Sí, es real. Es real. A la entrada del compresor hay una pequeña caída de presión antes de entrar. Pero en el gráfico del real hay una pequeña caída y después caída con sobrecalentamiento y después entra. Son esas dos bajaditas que hay tanto a la entrada del compresor como a la salida del compresor. La otra, entonces ya hablé del compresor, de la caída de presión en el evaporador y en el condensador, y la otra que nos queda es la válvula de expansión. En la válvula de expansión se dice, o sea, en el ideal es recta, ¿no? Está en un estado y baja. ¿Qué quiere decir que sea recta? Quiere decir que no hay pérdida de calor, porque siempre tiene la misma cantidad de calor. Y eso es mentira. En la realidad, en la válvula de expansión hay una pequeña ganancia de calor. Muy pequeña, pero hay una. No es totalmente recta, sino que es inclinadita hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, que es real. ¿Sí? Porque es real. Entonces eso sería la otra diferencia con el ideal. El ideal, ustedes se acuerdan que tiene horizontal en el evaporador, ¿sí? Horizontal en el evaporador, después con una determinada pendiente que sería entropía constante, que la da la gráfica del refrigerante, da la inclinación, pero sin ningún, o sea, sale del evaporador y entra al compresor como si no pasara nada. Cuando sale del compresor, horizontalmente otra vez, entra al condensador hasta que llega hasta la línea de líquido y ahí baja vertical. Ese sería el ideal. Entonces, cada una de esas curvas, podríamos decir, o parte del ciclo, tiene un porqué de no ser así. Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta o desarrollar ahí en ese punto. Ciclo real, diferencia con el ideal. Bien, ¿cuál es la utilidad del diagrama psicométrico del aire húmedo y para qué se lo utiliza? Bien, antes de esta pregunta, yo agrego, anótenlas, ¿sí? Es cómo está compuesto el aire que respiramos, ¿sí?
cómo está compuesto el aire que respiramos. Esa sería otra pregunta que va incrustada ahí. Entonces, a la respuesta esa de cómo está compuesto el aire que respiramos, ¿qué respondemos? Está formado por aire seco y vapor húmedo. El aire seco está conformado por nitrógeno, oxígeno y otros gases. ¿Sí? Otros gases raros. ¿Sí? Inclusive por CO2, porque nosotros expulsamos CO2, o sea que también hay CO2 en el aire. Pero a nivel del que respiramos, bueno, esa es la combinación que tenemos, ¿sí? Esa es la combinación del aire que respiramos. Aire seco y vapor de humedad. Entonces, ahí lo que se puede agregar es que la cantidad de vapor de agua, ¿sí?, que puede contener esa masa de aire seco varía con la temperatura del aire seco. Eso lo pueden agregar ahí. Entonces, la cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire seco varía en función de la temperatura que tiene el aire. Otra pregunta que agrego, anótenla por ahí también. ¿Cuánto vapor de agua puede contener el aire a 25 grados centígrados, por ejemplo? Bueno, acá para esto deberían tener, o yo se las tengo que agregar, el diagrama ciclométrico. Y lo tengo por acá, a ver si está acá. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuánto vapor de agua puede contener el aire a 25 grados centígrados? Entonces yo le voy a agregar este diagrama. Este diagrama que está acá se los voy a agregar y le voy a decir que ya a 25, a 20, a lo que sea. Un valor que esté acá. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo lo hago? Bueno, lo tienen que hacer así. Esperen que lo quiero agrandar a este. ¿Cómo hago para agrandarlo? Déjenme ver. ¿Por qué no me deja agrandarlo? Está acá abajo. Ahí está. Entonces yo le voy a dar un diagrama de esto, le voy a dar un valor, ¿sí? Entonces ustedes tienen que venir acá, bueno, justo acá está en grados Fahrenheit. Bueno, vamos a suponer 50 grados Fahrenheit, ¿sí? No les voy a pedir que hagan la conversión. Entonces, les voy a dar un diagrama de esto que está en las unidades con el sistema internacional, y ustedes van a buscar acá abajo el 25 grados centígrados, o en este caso pues yo dije 50, ¿sí? Avanzan, suben, hasta que cortan la curva esta de saturación, ¿sí? Esta es la curva de saturación. Una vez que cortan ahí, se van bien a la derecha sobre el otro eje. Entonces, para 50 es 51, qué coincidencia, ¿sí? Justo está esta unidad británica, pero bueno, es lo mismo. ¿En qué está? En gramos de humedad por libra de aire seco. ¿Sí? En gramos de humedad por libra de aire seco. Entonces, para 50 grados Fahrenheit, venimos para acá y me dice 55 libras de humedad por, perdón, granos de humedad por libra de aire seco. Yo se lo voy a dar en español, no se preocupen. Tienen que ir hasta acá, chocar acá y venir hasta acá. Si fuera 75 grados Fahrenheit, lo mismo. Subo hasta chocar acá, hasta el 75, y voy a la derecha y leo el número que tengo acá. En este caso sería 133, para decir un número, granos de humedad por libra de aire seco. Esa es la
cantidad, esto ya sería parte de la parte del problema, no la parte teórica, ¿sí? Sería de la parte del problema. Se le voy a dar un diagrama de esto en español y en las unidades que en el sistema internacional, y ustedes tienen que decirme cuánto. ¿Qué pasa? Entonces, ahí sí les puedo preguntar. ¿Qué pasa si, vamos a suponer, esperen que quiero buscar si tengo una en otras unidades. Tengo que tener otra unidad. Aire acondicionado, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver este. Este creo que está en las unidades nuestras, sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, 20 grados, no les voy a dar que yo 45 porque no lo pueden ver, porque se truncan. Le tengo que dar una temperatura que esté acá, que puedan chocar acá. Entonces, le digo 20, bueno, ustedes van con este hasta cortar, y después van así y me dicen 15. Ahí está, ¿15 qué? 15 gramos de humedad por kilo de aire seco. Lo leen acá las unidades. Eso es lo que puede contener 20, un kilo de aire que está en 20 grados centígrados. Entonces yo le puedo preguntar, ¿qué pasa si en lugar de contener 15, contuviera 20? Entonces ahí ustedes me van a decir, entonces vienen acá hasta acá y dicen, no, a 20 grados puede contener solamente 15. Y los otros 4, y se condensan. Lo voy a ver como gotita de agua en una superficie. No lo puede contener, entonces se condensa. Esa es la respuesta, nada más. Hasta 15 puede contener. Si tiene 15,10, esos 0,10 se condensan. ¿Sí? Porque hasta 15 puede contener. Lo que me dice acá. ¿Sí? Lo que me dice acá. Hasta 15 gramos puede contener. Si llega a tener más de 15, eso se condensa. Esa sería la respuesta. Bueno, un diagrama como este es el que les voy a dar. Ustedes tienen que decirme, bueno, eso por ejemplo. Bien, sigo con las preguntas. ¿Cuál es la utilidad del diagrama psicométrico del aire húmedo y para qué se lo utiliza? Se lo utiliza para el acondicionamiento del aire, ¿sí? Que puede ser para un proceso industrial que lo necesite, como hablábamos de hoy, en el caso de una cabina de pintura que necesita que el ambiente esté con estas características definidas, ¿sí? Porque si no la pintura no se pega, son cabinas que se necesita tal humedad, ¿sí? Que esté reinante, o tal sequedad, en cualquier proceso industrial. O el confort en un ambiente que hay personas. ¿Sí? Entonces, para saber, ¿para qué se lo utiliza? Se lo utiliza para saber la cantidad de energía que hay que agregarle o quitarle a una masa de aire, la cantidad de humedad que hay que agregarle o quitarle a una masa de aire, ¿sí? Para, según las necesidades, ¿sí? Según las necesidades ya sean de confort o de proceso industrial. Esa sería la respuesta, para eso es. Eso es lo que me da el diagrama ciclométrico. Cuánta energía le tengo que agregar, en ese caso estaría calentando, cuánta energía le tengo que quitar, en ese caso sería enfriando, ¿sí? O cuánta humedad le tengo que agregar, o cuánta humedad le tengo que quitar, según la necesidad del proceso o de confort. ¿A qué llamamos punto de rocío? Humedad relativa y humedad absoluta. Bueno, el punto de rocío, quizás necesiten dibujar este cosito, ¿sí? El punto de rocío,
Había uno que estaba más lindo, que estaba lindo y lo pueden hacer con un ejemplo, ¿sí? O lo pueden hacer con definiciones. Entonces, por ejemplo, eligen un punto cualquiera del diagrama, un punto que esté... ¿Puedo escribir acá yo? Creo que sí, ¿no? Eligen un punto, voy a elegir este, vamos a hacerlo más grande. Cuando lo dibujan, lo pintan ustedes. Por supuesto, esto no tiene que estar sobre un diagrama, o no se tiene que saber de memoria de las escalas, pero dibujan el esquema, hacen el esquema y marcan qué leen en cada uno. En este estado, este punto, que es un punto, no es como dice acá, es una isla, este punto tiene una determinada temperatura de bulbo seco, una determinada temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Una determinada cantidad de humedad, y un punto de rocío. ¿Cómo se obtiene el punto de rocío? En este estado, esta masa de aire que está en estas condiciones, ¿sí? Si yo le bajo la temperatura, o sea, me vengo para acá, porque acá está en 35, se la llevo hasta la curva de saturación, me fijo, bajo acá, ahí, acá, ahí, bajo ahí. Entonces, acá leo el punto de rocío. Quiere decir que este no está en 35, está en 34. 34, yo lo enfrío, y cuando llega a 15, 16, 17, a 18 grados es el punto de rocío de esta masa de aire. ¿Sí? Porque a partir de ese momento ya no puede contener más, llega a la saturación. ¿Eh? Ese es el punto de rocío. El punto al cual el aire se satura. Ese es el punto de rocío. ¿Y cómo lo calculo? Horizontalmente hasta la curva de saturación y leo. ¿Sí? Y leo ahí. Leo el valor de la temperatura, bajo acá y la leo ahí. O la leo acá también, en esta escala también lo puedo leer ahí. Es la misma. Fíjense, 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. Es el mismo valor. Lo puedo Profe, leer acá abajo o leer acá arriba. Sí. lo que está más a la izquierda es la humedad, ¿no? Esto que está a la izquierda, esto Sí, esto que está acá, esto, sí, profe. no, eso es entalpía. Esta es la escala de la entalpía. La entalpía es la cantidad de calor que tiene. Si yo quiero saber la cantidad de calor que tiene esta masa de aire, tengo que buscar en estas rectas que están acá, estas que pasa por ahí, hasta que choque hasta acá, a esta escala. Entonces voy desde acá, en esta dirección, y ahí me dice 65, 70. ¿70 qué? 70, y lo leo acá en las unidades que me dice acá. 70 kilojoules por kilogramo de aire seco. Esa es la energía que tiene esta masa de aire. ¿Sí? Lo que leo acá es la entalpía. La entalpía de esta masa de aire. ¿Mm? Bien. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto vapor de agua puede contener el aire a 25 grados centígrados? Y bueno, si vienen hasta acá y me dicen 20. ¿20 qué? 20 gramos de agua por kilo de aire seco. Lo leen acá. Lo leen ahí, en la escala que tienen ahí, y ahí lo leen. No es 20 a secas, es 20 qué. La otra pregunta, esta se las agrego yo ahora, sería la tercera. La cantidad, la leo y después la analizamos. La cantidad de vapor de agua que contiene el aire a 10 grados centígrados. La cantidad mayor sería, la cantidad mayor, la más grande, la de saturación, de vapor de agua que contiene el aire
a 10 grados centígrados es mayor, menor o igual que el aire a 28. O sea, ¿cuál puede contener más? Entonces ustedes vienen acá y se fijan. Y bueno, este a 10 puede contener 8. 8 gramos de agua por... ¿Y a 28? Y a 28 no, a 28 puede contener 26. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede contener más. La respuesta es más. ¿Sí? Ahora sí les repito la pregunta. La cantidad de mayor de vapor de agua que contiene el aire a 10 grados centígrados es mayor, menor o igual que a 28 grados centígrados. Te digo dos temperaturas bastante distantes, de 10 y de 28. Entonces la respuesta es, a 10 puede contener menos que a 28. A 28 contiene más, cualquiera de los dos. Esa sería la otra pregunta que agregué. Esta pregunta, al igual que esa de cuánto contiene, es para la parte de problemas. ¿Sí? La parte de problemas, no para la parte teórica. Sigo. Esta sí es teórica. Esta que agrego acá es teórica. Se la dicto, diferencia entre la humedad absoluta y la humedad relativa. La diferencia es, ponen un punto cualquiera, como este. Entonces, ¿cuál es la humedad absoluta de este punto? Para saber la humedad absoluta de este punto, me vengo hasta acá y lo leo directamente. Me dice 13. Esta es la absoluta. ¿Sí? 13. ¿Y ese valor 13 es el máximo que puede contener? No. 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 El máximo que puede contener es hasta acá arriba. Voy hasta acá arriba. O sea, sigo con esta línea. Lo máximo que puede contener, bueno, acá le erré un cachito, es más de 33. Entonces, este valor 13, con respecto al máximo, ¿cómo es? Y obviamente es menor. O sea que esto me dice que está en 40% del máximo. ¿Sí? Ahí está. Acá, esto me lo dice. Entonces, la relativa es 40% de lo máximo, que es arriba de 33. Si tuviera el 100, sería ese arriba de 33, porque justo esta, ahí sigue por ahí, te ha truncado. ¿Sí? Será por acá, arriba de 33. No sé cuánto, pero arriba de 33. Ahí. Entonces, esa es la diferencia. La humedad relativa es el porcentaje de lo máximo que puede contener. Y la absoluta es la que contiene. Por ahí van a encontrar dos expresiones. No se tienen que asustar. Una es humedad específica y la otra es humedad absoluta. Este 13 es humedad absoluta. ¿Qué diferencia hay con la específica? Son las unidades, nada más. Si ustedes por ahí me dicen, no, la absoluta o la específica, le erran en el nombre, no pasa nada. Pero sabemos que es la que tiene. La diferencia son las unidades. Cuando hablamos de específica, es gramos por metro cúbico, por unidad de volumen. Por eso se le dice específica. Y a la absoluta es esta, que es gramo por kilogramo. Cuando los dos son en gramos, es absoluta, y cuando es gramos por unidad en metro de volumen, es específica. ¿Está bien? Pero siempre se refieren a esto que tenemos acá, a esta escala. Y depende del diagrama si será absoluta o específica, pero no hay dramas con eso, ¿sí? Lo que sí tienen que diferenciar concretamente es la absoluta o específica, según las unidades que tengamos ahí, de la relativa. ¿Sí? De la relativa. O inclusive de la máxima, la de saturación, que es esta. Eso sí lo tienen que tener bien claro la diferencia. ¿Se entiende la diferencia
por favor, es importante. Bien, asumo que sí. O sea que sí. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Ah, ahí está. Bien, ahí está la humedad relativa y la humedad absoluta o específica. ¿Sí? ¿Cuándo es absoluta y cuándo es específica? Depende de las unidades con que está escrita. ¿Bien? ¿Dónde leo yo la absoluta? Y la leo en esta escala que tengo acá. ¿Sí? Entonces, en un punto cualquiera, ¿sí? En un punto cualquiera, ¿cuál es la humedad absoluta? Y la leo acá. Es lo que tiene, lo que tiene en este momento, en esta circunstancia, es lo que tiene acá, son estos 13. ¿Está bien? Y le pregunto a ustedes, ¿eso es lo máximo? No, me van a decir ustedes. Lo máximo es más. Y bueno, ¿cuánto tiene del por ciento? Y 40%. O sea, tiene el 40% de lo que más puede contener. Por eso se le llama relativa, porque es una parte del total. Nada más, esa es la diferencia. Ese punto, en estas condiciones, puede contener 13, 14, 15, hasta, no sé, 37, qué sé yo. Por acá que está el 37, que ahí ya es saturación. Voy a elegir un punto que quede adentro. Vamos a elegir 20. Acá está. Este punto que está acá. Este punto. Bien. Este punto. ¿Qué humedad absoluta tiene? Y me vengo hasta acá. 10. Bien, tiene 10. ¿Cuál es lo máximo que puede contener? Y sigo. Y me vengo. Lo máximo que puede contener es 15. Bueno, entonces, ¿cuál es la humedad absoluta? 10. ¿Y cuánto representa de lo máximo? Y me tengo que fijar en esta curva. En esta que está acá. 70. En este estado es el 70% de lo máximo. Por eso se le dice humedad relativa 70%. ¿Sí? Cuanto más alto el número, obviamente, más cerca de la saturación está. Bueno, este punto ahora tengo 15. Tengo 15. Bien, ¿qué quiere decir? Y que está saturado. 100%. Porque esta es la de 100%. La última, la de 100% saturada. Ahí, la absoluta y la relativa son iguales. ¿Está bien? Son iguales porque es lo máximo. ¿Qué pasa? Bueno, no ya se los pregunté antes. ¿Qué pasa si en lugar de 15 tuviera 20? ¿Qué pasa con esos 5 que están de más? Se condensa. Se condensa. Exacto, porque hasta 15 se la aguanta. Más de 15 no. Eso se condensa, queda como una gota de agua en la superficie. Bien, otra pregunta. A ver si estaba por acá. Esperen un cachito. Anda mal esta. ¿Cómo hago para salir de acá? Quiero salir de acá. Bueno, me voy a salir así. Porque no puedo, no me deja. Eran las preguntas. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué diferencia entre humedad absoluta y relativa? Ya lo dijimos. ¿A qué llamamos punto de rocío? Entonces, punto de rocío es la temperatura a la cual está la saturación al 100%, ya no puede contener más agua. Y a humedad relativa absoluta lo podemos decir. Acá agrego otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo? Esa la agrego. Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? No, esta no era. ¿Por qué no me dejas? Ahí está, me vengo acá. Bien.
La temperatura del bulbo seco, es una definición, es la temperatura que me da un termómetro común. ¿Sí? Me dice la temperatura que está esa mezcla, el aire seco, perdón, el aire seco. ¿Sí? Esa temperatura, no, en las condiciones que está. Un termómetro común me dice la temperatura que tiene esa mezcla. Bien. ¿Cuál es la temperatura del bulbo húmedo? La temperatura del bulbo húmedo es la temperatura que me da un termómetro que tiene el bulbo embebido en agua, con un pañito con agua. ¿Y dónde se lee? Se lee en estas rectas, ¿sí? Que tienen esta inclinación, que tienen la misma que la de la entalpía. Esta. ¿Qué reglas, profe? No la estamos viendo. ¿Viendo la pantalla? Perdón, pensé que lo estaba mostrando. Me parecía. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? ¿Lo ven? Ahora sí. Ahí está. Estas. ¿Sí? Que son la misma de la entalpía. Estas. Y la escala está acá. ¿Sí? Es esta. Se lee ahí. Entonces, este punto, ¿cuál es la temperatura de bulbo seco que tiene? Y me vengo acá, 20. Y la de húmedo, y me vengo hasta acá y me dice 15, 16. ¿Está bien? La temperatura de bulbo húmedo es 16. Este punto, ¿qué temperatura de bulbo seco tiene? Y me vengo acá y tiene 34. Bien, y de bulbo húmedo, y me vengo hasta acá, y tiene 20, 21, 22, 23. 23 grados centígrados. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿por qué hay esa diferencia? Esa diferencia se da porque depende de la cantidad de vapor de agua que tiene esa masa de aire. ¿Sí? Esa masa de aire, si está saturado, o sea que tiene el máximo, las dos son iguales. La temperatura de bulbo seco, estoy acá, estoy al 100%, las dos son iguales. Si no está saturado, como este caso, son diferentes. Porque, ¿cuánto va a bajar? Porque siempre es menor. La de bulbo húmedo es a lo sumo menor que la de bulbo seco. No puede ser mayor la de bulbo húmedo que la de bulbo seco. La de bulbo seco es una. La otra puede ser menor o igual, pero no más. No puede ser mayor. Entonces, ¿cuánto menor? Y depende de la humedad que tenga el aire. Si está saturado, son iguales. Si está en este caso está en 40, es menos. ¿Sí? Es mucho menos. O sea que esa diferencia está relacionada con la cantidad de vapor de agua que tiene esa masa de aire. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y cómo se consigue eso? Yo lo cuento para que lo sepan, no para que no se lo voy a preguntar en el examen. Porque ese paño que yo le agrego humedecido va a absorber solamente lo que puede. Va a absorber lo que pueda, no más. Entonces, al absorber, baja la temperatura del aire que está ahí. ¿Cuánto baja? Y baja lo que pudo evaporarse. ¿Cuánto se evapora? Y lo que puede, no más que eso. Entonces, al absorber, al cambiarse, porque lo que hizo fue bajar la temperatura, porque le puse el pañito de húmedo, ¿cuánto lo baja? Lo que puede contener. Por eso esa es la temperatura de bulbo húmedo. Me da una idea de cuánto pudo absorber. Entonces, si está saturado, no pudo absorber nada porque no tiene espacio. Y si pudo absorber mucho es porque está seco. Entonces absorbió mucho. Entonces, esa diferencia entre el bulbo húmedo con el bulbo seco me da una idea, ¿sí? Me da una idea de cuánto es la humedad relativa, cuánto lejos estoy de lo máximo que puede contener. Entonces, en definitiva,
¿Cuál es la temperatura del bulbo seco? La temperatura que me da un termómetro común. ¿Cuál es la temperatura del bulbo húmedo? Es la temperatura que me da un termómetro cuyo bulbo está embebido en una gasa con agua. ¿Y por qué es la diferencia? La diferencia es porque depende de la cantidad de vapor de agua que tiene esa masa de aire. Si es la máxima, van a ser iguales. Y si no, va a ser menor. Si tiene un porcentaje X, menos de 100, por supuesto. Va a ser menor, siempre va a ser menor, la del bulbo húmedo va a ser menor. Esa sería la respuesta. Bien. Sigo con las preguntas. Descartar. Ok. Voy a compartir de vuelta acá. Ahí está. Bien. Bueno, conceptos de recuperación, reciclado, regeneración del líquido refrigerante. Bueno, esto es concepto. No les voy a pedir procedimientos, procesos. Tienen que explicar qué es recuperación, qué es reciclado y qué es regeneración. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Recuperación es cuando quitamos el refrigerante de un ciclo de refrigeración, recuperamos el refrigerante, porque sabemos que el refrigerante evoluciona, o sea, pasa por todo lo del líquido a gaseoso adentro del ciclo. ¿Sí? Y en teoría tiene que estar siempre igual la cantidad. Entonces, ¿cuándo varía la cantidad? Y cuando hay una pérdida. Se pinchó en algún lado, pasó algo, ¿sí? Tengo que sacarlo. Eso es recuperar. ¿Cuándo es reciclado? Cuando lo recupero, lo acondiciono, ¿sí? Le pasaré algún filtro, alguna cosa, lo separo del lubricante, lo que sea, y lo vuelvo a meter. Eso se llama reciclar. Y se hace con un equipo de reciclado, que lo hago pasar por distintos filtros y sale un poco más limpio. ¿Y cuándo es regeneración? Cuando lo vuelvo al estado de fábrica. En ese caso, se dice que está regenerado. Eso no se puede hacer in situ, se hace en un laboratorio. Y se lo regenera completamente. Describa las propuestas, acá ya lo hablamos, las propiedades de los refrigerantes y cuál es la razón en la que algunos debieron dejar de usarse. ¿Sí? Acá tienen que hablar de los fluoruros, los cloruros, y la capa de ozono y el efecto invernadero, y pueden hablar de los distintos índices, del potencial de destrucción de la capa de ozono, o del potencial de efecto invernadero, y si alguno se acuerda del TEWI, viene bien, ¿sí? El TEWI era otro de los índices de los refrigerantes. En un ciclo frigorífico, acá volvemos al ciclo. ¿Cuál es el efecto frigorífico? Bueno, acá lo que se puede hacer es dibujar. A ver si se puede. Dibujan el ciclo. Este es el ciclo, y vamos a dibujar un ciclito. Bueno, esto es horizontal, ¿eh? Bueno, ahí, vamos a poner. Entonces, ¿cuál es el efecto frigorífico? La distancia que hay de acá hasta acá. Esto es el efecto del frigorífico. ¿Por qué? Esta es la cantidad de calor que yo estoy extrayendo. De acá, y se lee desde acá, porque esto acá tenemos entalpía, de acá hasta acá. Acá tengo yo 150 y acá tengo 30. Entonces la diferencia entre este y esto es la cantidad de calor que estoy extrayendo
con este ciclo, con este refrigerante, con estas condiciones. ¿Mm? ¿Cuál es la zona de alta? Y la zona de alta arranca acá hasta acá, ¿sí? Que va subiendo la presión, esta es la zona de alta y esta se dice que es la zona de baja. O sea, se puede hacer una línea así, a ver, así aproximadamente, ¿sí? Entonces esta sería la zona de baja, tenemos baja temperatura, bajas presiones, y esta es la zona de alta presión. ¿Mm? Subenfriamiento, bueno, acá, subenfriamiento es acá, sobrecalentamiento es acá. Ubicación y función y tipos de evaporadores. Bueno, acá sí tiene que hablar de los distintos tipos de evaporadores, con intercambio de calor, que puede ser por agua, puede ser por aire, que puede ser natural o que puede ser forzado, ¿sí? ¿Cuál es la función? Y absorber el calor, ¿sí? Va a tener que hablar de qué material está construido. Bueno, ahí está construido de un material que sea buen transmisor del calor, ¿sí? No lo vamos a hacer de un aislante porque si no, no va a transferir calor. Bueno, como dije, de agua o de aire. Puede ser forzado o natural, en ese caso un ventilador, ¿sí? Se le agrega. Y ubicación, bueno, está dentro del gabinete, está dentro del evaporador. Y lo mismo para el condensador, bueno, que está acá, esta parte de acá, este es el condensador, y está en la parte de afuera del habitáculo. Y la función es expulsar, ¿sí? Expulsar el calor al exterior. Y los distintos tipos, bueno, ya creo que ya lo hablamos de esto. Por aire, por agua. Acá también pueden hablar del tema de la suciedad, el tema, lo mismo que el evaporador, el tema del congelamiento, ¿sí? El hielo, el deshielo, qué sistemas de deshielo conocen, o vimos, o posible, uno aunque sea. ¿Sí? Del dispositivo de expansión, bueno, está acá. Está acá. ¿Cuál es la función? Y la función del dispositivo de expansión es bajarle la presión. Había más de esa. Una es bajarle la presión, la otra es regular la cantidad de refrigerante que va a entrar al condensador. Empieza la transformación, o sea, de líquido pasa a gaseoso, que se pulveriza, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se hace pasar por un orificio lo suficientemente pequeño para que se baje la presión de golpe. Hay distintos tipos, uno es el capilar y el otro son las válvulas de expansión, donde uno ahí puede hablar de las termostáticas, las de presostáticas, y la que vimos en particular fue la termostática, donde tenía un bulbo que sensaba, ¿sí? Sensaba la temperatura acá, a la salida del evaporador. Entonces, en función de la temperatura, regulaba la apertura de la válvula para dejar pasar más refrigerante o no. ¿Mm? Sí, acá lo que nosotros queríamos que fuera vapor, pero acá, o cerquita, de antes de salir, no a la entrada. Quiere decir que si ya todo se transforma en vapor adentro del evaporador, quiere decir que ya no puede absorber más calor. Entonces, ¿qué es lo que hace la válvula? Abre para que pase más refrigerante. Esa es la función. Ahí sí se pueden explayar, porque de esto teníamos bastante información. Ajá. Bien, y ahora, ¿cómo borro eso? No. Se podría utilizar un tubo capilar en instalaciones frigoríficas en que se prevean variaciones de carga térmica.
Bueno, como dije recién, la carga térmica es la cantidad de calor que tengo que extraer, ya sea de un producto o sea de un ambiente. Y la respuesta es no, porque el tubo capilar trabaja en un rango muy pequeño. O sea, no se enteraría, ¿sí? Si la variación de carga es muy grande, ¿sí? La cantidad de calor que tengo que extraer es muy grande, es muy variable, el tubo capilar no puede responder a grandes cambios, ¿sí? No puede. Entonces se va a necesitar un dispositivo de expansión, cualquiera. Bueno, función y clasificación de los compresores, bueno, acá también para bailar, si quieren, porque son de distintos tipos, los reciprocantes, los de espiral, los de alternativos, los rotativos, todo. Ahí se pueden explayar clasificaciones, obviamente. Y bueno, describa un tipo de compresor, bueno, acá eligen uno y qué sé yo, pueden elegir el de pistón, que es el más común, pueden hablar de si es hermético, semihermético o es abierto, pueden decir las presiones en las que trabaja, qué sé yo, o sea, no para que se acuerden de mucho, pero sí, por ejemplo, un compresor de pistón tipo bocha, lo vamos a encontrar en el área doméstica, vamos a encontrar en el freezer doméstico, y en un equipo más grande necesitaremos otro tipo de compresores. Más grande, abierto, semiabierto, dependiendo del ambiente. ¿Dónde se realiza la práctica de desecharse? Bueno, se realiza en el evaporador. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario? Es necesario porque el hielo, ¿sí? El hielo, escarcha, hacia adelante impide el paso de la absorción de calor a través del material, del evaporador. Entonces, lo que hay que hacer es sacarlo. Y una de las maneras era agregarle agua caliente y enfriarlo. ¿Sí? En un determinado tiempo, automático. La otra era darle vuelta, la resistencia eléctrica, la otra era darle vuelta, o sea, transformar el elevador en condensador. Es una práctica. En un lugar donde se pueda intercambiar. Entonces, se transforma la y entonces ahí se seca el calor y busca el calor desde esa cancha. Bueno, el lesionado y que ofrece su sustitución. Estos son los que tienen halógenos, por ejemplo, el flúor, el cloro. Esos son los halógenos. ¿Y por qué? Y bueno, la extracción con el magma de la persona. Y después muere el ozono, absorbe el flúor, se separa y queda otra vez libre el flúor, que se elimina por el ozono y después la rompe y entonces se puede explayar. Porque se desaparece ¿cuáles son las propiedades que los refrigerantes tienen uno de otro? Y bueno, una es cada uno tiene su curva, ¿sí? Cada uno tiene su curva, entonces vamos a ver el rango de las presiones, ¿sí? En qué temperatura o qué cantidad de calor se cambia de estado. El punto crítico, que es el punto superior de la curva, puede estar a distintas presiones, según el tipo de refrigerante, mayor o menor conductividad o absorción de calor, el punto de congelación, el punto de congelación es el cambio que acá se produce un cambio de estado. Bueno, ¿a qué temperatura se produce eso? Cada refrigerante tiene la propia, cada mezcla tiene la propia. ¿Sí? Bueno, acá se pueden explayar. ¿Cuál es la diferencia entre calefacción, refrigeración y climatización? Bueno, esta es una pregunta teórica. Calefacción es calentar el aire de un ambiente. O lo que sea, o un fluido que tengo que calentar.
Refrigerar es quitarle calor a un fluido, puede ser aire o líquido o gaseoso, lo que sea, quitarle. Y en climatización suceden esas dos cosas, pero además se tiene que dar el confort. O sea que interviene la humedad, interviene la limpieza del aire, ¿sí? Por el tema de las bacterias, en los lugares, por eso se habla de la ventilación, se incluye otras cosas, que es el confort. No solamente quitar o agregar calor, sino que además es ventilación, cantidad de humedad, limpieza del aire, necesidad de renovación, todo eso incluye la climatización. Bueno. Todo esto hay que saberlo para el próximo examen del lunes, digamos. Exactamente. Ah, el problema falta. El problema. Pensé que era para el final esto. No, está la parte de frío solamente. Para el final tiene que tener la parte de caldera y la parte de frío. Eso es para el final. Para frío solamente la parte de frío. ¿Qué era lo que quería mostrarles? Problema. El problema. Pero un cachito, vamos a... Lo voy a buscar primero. Ya está. ¿Dónde están ustedes? Ahí. Este no. Acá. ¿Dónde está? Este. Este es el problema tipo. ¿Sí? Este problema. Sí, este problema en que le puedo cambiar, le voy a cambiar, no es que le puedo cambiar, le voy a cambiar de refrigerante, ¿sí? Produce 50 kilowatts, o sea, esta es la necesidad de refrigeración, son 50 kilowatts de refrigeración, y le voy a cambiar la temperatura del condensador y la del evaporador, que en lugar de, puede ser que en lugar de temperatura le dé valores de presión, ¿sí? Si les doy valores de presión, ustedes buscarán en el diagrama, buscarán la presión, ¿sí? Y ahí se fijan qué temperatura está, ¿sí? Lo mismo acá. Si les doy los valores de temperatura, bueno, directamente la buscan acá, ¿sí? A ver, esperen que los vamos a entender. Porque lo que tienen que buscar ustedes son todos los valores de entalpía de cada uno de estos puntos. ¿Y cómo encuentran los valores de entalpía? Bajando, y los leen acá. Acá, bajan este, lo leen acá, bajan este, y lo leen acá. Eso es lo que necesitan. Y tienen que hacer este diagrama. Tienen que hacer este diagrama. ¿Yo qué les voy a dar de dato? Las presiones o las temperaturas. ¿Sí? Si le doy la presión, la buscan acá y lo marcan el punto ahí, tratan de cortar ahí y después acá. Primero marcan este, bajan, esta se la voy a dar esta presión hasta que corta esta horizontal. Cuando llegan a esta parte de la curva, ahí ya tienen el punto de ingreso al compresor. Van por una isentrópica, ¿sí? Una isentrópica que están dibujadas en el diagrama, ¿sí? Acá, que es esta. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a esta presión. Entonces ya tienen el ciclo. Ya está. Una vez que tienen los 4 puntos, marcan los valores de entalpía. Esto si lo hacen a manopla. Yo les voy a dar un diagrama y ustedes buscan acá los números esos. Acá está resuelto el problema. Entonces, lo que pide acá es el caudal del refrigerante, la potencia de compresión, el COP, la relación de compresión,
Esta nunca la pido. Temperatura de descarga del compresor, se la puedo pedir. Ahí está, esta es la G, tampoco nunca la pido. Bien. Esto, bueno, es el esquema. Compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión. Aparte del ciclo. Entonces, ¿cómo saco las temperaturas? Si no la tuviera, si tuviera la presión en lugar de la temperatura. Bueno, tengo la presión, lo marco acá, busco los kilopascales o las unidades que yo les dé, lo ponen y la marcan acá, marcan estas dos horizontales, esta y esta. Entonces, para saber la temperatura, tienen que ver qué curva la van a tener marcada acá. Acá van a tener una recta o una marquita en rojo, y acá está la escala de temperatura. Es una curva que viene así, así. Entonces, para saber la temperatura, ¿sí? Para saber la temperatura, van a ver una curva que viene y corta acá el 3, y ahí tienen el valor de la temperatura. Y para el 4, lo mismo. La extienden hasta acá, y la que le dé ahí, tac, ahí le va a dar la temperatura. ¿Sí? Esa es la manera de hallar esta temperatura y esta temperatura. Esta es igual a esta, porque la temperatura hace así y viene horizontal y acá cambia, baja de vuelta. Pero acá es horizontal y acá también, hasta acá. Después le falta, pues se los puedo pedir, ¿qué temperatura tiene el punto 2? Y no es la misma del 3. La misma presión del 3, pero no la misma temperatura. ¿Y cómo sé? Y bueno, en ese caso, para saber la temperatura del 2, van a tener que buscar una que venga por acá, que va a ir horizontal acá, y cuando baje va a pasar por el 2. Que va a ser mayor que la temperatura esta, del 3. Entonces van a tener la temperatura a la salida del compresor. A ver, voy a hacer si puedo dibujar, anotar. ¿No me deja anotar? Sí, no me deja anotar. Curva, dibujar. Entonces, no sé qué color es este. Azul. Ah, no, negro. Vamos a poner rojo. ¿Cómo es la curva de temperatura? Es una curva que viene por acá. Qué gorda. Bueno, ahí, bien grosera. En esta parte es horizontal, llega hasta acá y acá baja. Esa es la curva de temperatura. Para el punto 4, este lo extiendo hasta acá, ahí, va a ser lo mismo. Va a venir así, hasta ahí, acá va a ser todo horizontal y cuando llegue acá, baja. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Esa es la curva de temperatura para saber qué temperatura. Y acá lo van a tener escrito. En el diagrama real acá tienen tantos grados de acá. Este va a ser 40 por lo que veo acá. Y este va a ser menos 10 por lo que veo acá. ¿Cómo calculo la del 2? Y la del 2 voy a tener que buscar una que haga esto. Que venga acá y que cuando baje pase por el 2. Y acá va a ser lo mismo, para arriba. Y entonces la temperatura de esta va a ser mayor que esta y esta mayor que esta. O sea, ahí puedo saber cuál es la temperatura del 2. En caso de que la pida. Generalmente la pido. Para saber, es importante saber la temperatura de la salida del compresor. Porque me tengo que estar preparada para esa temperatura. Generalmente es alta. Y generalmente, y si es muy alta, entonces no me conviene este compresor, no me conviene este ciclo, no me conviene este refrigerante. O voy a tener que poner 2 compresores, para decir algo. Porque esa temperatura es muy alta. Ustedes, por ahí, bueno, sí, con presión también se dan cuenta cuando es alta. Con temperatura también se dan cuenta. Bueno, entonces, ya dibujamos el ciclo, sabiendo los datos de presión o temperatura. Y una vez que los tienen, calculan las... Yo quiero... ¿Cómo hago para que sea finito?
Acá, ahí está. ¿Cómo calculo las entalpías? Y del punto me vengo hacia abajo, recto, no así, y ahí leo acá abajo la entalpía, y acá también, bajo recto, no así torcido como lo estoy haciendo yo. Y lo leen acá, la entalpía la leen ahí. ¿Mm? Bien. Una vez que tenemos, ¿ve? Acá está la presión del condensador, la presión del evaporador, hay que sacar, acá están las temperaturas, la entropía. ¿Mm? Fíjense acá la entropía es tanto, ¿sí? Y tiene que ser la misma, porque en el caso nuestro es ideal. Entonces, acá lo que hace es calcular la entropía, pero yo no se las voy a pedir a esto. Lo que sí tienen que saber es que la entropía del punto 1 y el punto 2 es la misma. ¿Ves? Ahí dice S2 es igual a S1. Esa es la manera que tienen de encontrar esta curva. O sea, la van a ver, la tienen dibujada en el diagrama. Tienen nada más que seguirla. ¿Sí? Acá Es paralela claro, esa es pendiente a paralela a una la recta. entropía. Sí, sí, tiene esta forma, la entropía. ¿Mm? Así, las van a ver dibujadas. Profe, esto el programa lo tira todo. El Colpack lo tira todo, no tienen que hacer nada. ¿Mm? Bueno, ¿cómo sacan el caudal de refrigerante? Bueno, yo no sé borrar, espera un cachito, anotar, limpiar, todos los dibujos. Ahí está. Muy bien. El caudal de refrigerante se saca con esta fórmula. ¿Mm? QF es lo que yo necesito extraer. Acá están los 50 kilowatts. La masa de refrigerante y la diferencia de las entalpías. Estos dos los sacaron del diagrama como vimos recién. Estos dos valores. O sea que ahí despejan la masa y les dice cuánto. ¿Mm? Tienen que respetar las unidades. Si acá son kilowatts, acá tienen que ser kilojoules. ¿Sí? Se tienen que recordar que el watt es joule sobre segundo y por eso queda kilogramos por segundo. ¿Cómo sacamos la potencia del compresor? ¿Mm? El trabajo del compresor. La misma masa, que es esta, por la diferencia de entalpía, 1 y 2. Ustedes ya antes pudieron encontrar H1, H2, H3, H4. Y ya tienen la potencia de compresión. Este es un caso ideal, por eso no multiplicamos por ningún coeficiente de nada, ¿no? Es ideal. El problema que le voy a dar es ideal. Coeficiente de eficiencia energética, ahí está, es el QF, que son los 50, que los que quieren sacar, dividido el trabajo del compresor. Ahí está. Ahí le da el COP. La relación de compresión es el cociente entre la presión del condensador y la presión del evaporador. ¿Mm? Y esto, bueno, esto no lo pido, y esto sí, la temperatura de descarga del compresor la leen del diagrama, ¿sí? La ven, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura más elevada? ¿Sí? Esta es la más elevada del ciclo. Y nada más, esto no lo pido. O sea que este problema está ahí. ¿Mm? Es un caso, un ejemplo de resolución con el diagrama. Y si lo hacen con el Colpack, bueno, él hace estos mismos cálculos. No hace otra cosa. Bien. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo dura el parcial? Y yo quiero volver a mi casa hasta las 8, 8:30, 8:30. Nada, es un parcial, o sea, no hay problema. 8:30 como una clase. Entonces las preguntas van a ser, digamos, individual o también pueden ser con el No, grupo las que vamos a hacer preguntas el ejercicio. individuales. No, las Ok. preguntas individuales. Lo que pueden compartir es el ejercicio. Todos los problemas que va a ser un problema de esto y le pongo algún punto en un diagrama ciclométrico y me tiene que decir, qué sé yo, cuál es la temperatura del bulbo seco, o sea, lectura nada más, no ningún cálculo.
El diagrama psicométrico solamente les voy a pedir, les pongo el punto y me tiene que dar temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío y humedad relativa, por ejemplo. O sea, lectura del punto, nada más. No cálculos. Y bueno, eso sí lo pueden hacer juntos. Buenísimo. Bueno, terminé antes de lo que pensaba. Si no tienen preguntas, los libero. Perdón, profe. Escuché Sí. que no iba a tomar el cálculo. De psicometría, no. Ah, está bien. Del diagrama psicométrico, ningún cálculo, solamente lectura. Le doy un punto y lo tienen que leer, nada más. Está bien. Sí, eso es lo que vimos. Sí. Lo que vimos. ¿Y algún cálculo, ningún cálculo va a tomar? De ¿Solamente lectura? psicometría, no. Del ciclo frigorífico, sí. Ah, Es ok. como un problema como ese que le mostré recién. Que lo pueden hacer así, a mano, o con el Colpack. Ujú. Yo llevo a la compu y se las presto al Ok. grupo que la necesita. Con el culpa que después lo tenemos que pasar a hoja o algo, o le Sí, mostramos me tienen que poner directamente en los la compu. valores. Los valores pueden dibujar, qué sé yo, lo hacen a mano alzada el diagrama y anotan los valores que les da, lo que les pido. Ah, ok. ¿Sí? Lo que da, los resultados, los ponen ahí, para que quede escrito. Nada más. Y ponen realizado con el Colpack. Ok. ¿Mm? ¿Se sigue promocionando con 6, profe? Sí, Vamos todos por el 6. vamos por el 6. Con el 6 me alcanza, dijo Elian. No sé si está ahora. Vamos por el 6. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, gente, Listo. Gracias. nos estaremos viendo, Dios mediante, No, profe. el A lunes las que viene. 6. A las 6. A las 6. Bueno, 6 y vienen un poco más tarde, bueno, no hay drama. ¿Mm? No vengan a las Ok. 8 menos 5, porque ahí no les va a dar el tiempo. Ah, y más o menos, ¿cuánto estima que vamos a tardar en el parcial? Es una clase, no Ah, ok. es una clase, es lo mismo. ¿No? Si terminan antes, mejor. Que van antes. Bueno. ¿Va a ser presencial o...? Sí, presencial. Presencial. Listo, profe, chao. Listo. Chao, nos vemos. Presente. profe. Ah, multiple choice me está pidiendo Miguel. Bueno, Ah, no. esa va como piña. No. ¿Le ponemos presente? Sí, pónganle presente, por favor. No, profe, gracias. Nos vemos.